Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa Arrepentimiento y Santidad, con el pastor Uriel Isaac Sánchez y Carla Paulina Ramírez. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Comenzamos. Sean todos bienvenidos a este su programa Arrepentimiento y Santidad a través de radiofuentedevida.com. Amados, vamos a iniciar con una oración. Bendito Padre Celestial, venimos delante de tu santa presencia por medio de la sangre de Jesús, pidiéndote que perdone nuestros pecados. Nos arrepentimos de todo lo malo que hemos hecho. Te pedimos que tengas de nosotros misericordia. También pedimos de tu Espíritu Santo que arda nuestro corazón mientras nos hablas, que nos guíes en toda verdad, en toda justicia, y abra los ojos de nuestro entendimiento para poder comprender y así poder poner por obra tu bendita palabra. Te lo pedimos en el más glorioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, permítame compartirle esta narrativa de la transfiguración revelando la nube. Acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 17, vamos a leer del versículo 1 al 8. Leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Amados, comprender el profundo simbolismo espiritual que subyace en la nube que descendió en la montaña de la Transfiguración requiere inevitablemente que la Iglesia explore la experiencia del desierto por la que pasó Israel. Encontrada en un estado caído y luchando con la esclavitud, Israel había perdido completamente la dirección de su más importante apariencia de herencia. Se suponía que era una herencia espiritual que se había presentado anteriormente a Jacob en el pacto que Dios inició en Betel. Sin embargo, lo que es más intrigante es la manera en que el Señor liberó y guió a través del desierto a Israel. Una vez más, la nube de su gloria toma el centro del escenario, convirtiéndose así en el mensaje más importante de esta espesa nube al borde del rapto. No hay lugar en el que el papel de esta poderosa nube de Dios se haga tan evidente como en esta escritura que vamos a leer en el libro de Éxodo capítulo 19, versículo 3 y 4. Dice la palabra del Señor: Entonces Moisés subió a Dios, y el Señor le llamó desde el monte y le dijo: Esto es lo que debes de decir a la casa de Jacob y lo que debes de decir al pueblo de Israel. Vosotros mismos habéis visto lo que hice con Egipto, y cómo os llevé en alas de águila y te traje a mí. Aquí se observa que Dios Todopoderoso revela la identidad espiritual de esta poderosa nube como las alas del águila, que protegen y guían. Esta nube que guió a Israel en el día, transformándose en fuego que se adelantó a ellos por la noche, es el brazo extendido del Señor. Además, cuando el profeta Isaías vio el advenimiento del rocío de la mañana que purgaría el polvo y la oscuridad que consumen a los dormidos en sus tumbas, es esta nube la que él vio, al igual que Israel, que necesitaba esta nube para limpiarlos de la suciedad espiritual de la esclavitud egipcia y a través del desierto. La iglesia de hoy
necesita el portal del cielo para abrir y liberar esta nube para limpiar sus vestiduras. Se supone que este es el evento más importante para preparar las bodas del Cordero. Sin embargo, el advenimiento de esta nube sobre Israel llevó a la completa destrucción de toda una generación en un acto severo que constituye la reprensión de Dios. En la transfiguración, también esta nube no llegó sin una severa reprensión al trío de la iglesia remanente. En ese lugar, la voz de Dios Todopoderoso reprendió las palabras descuidadas de Pedro y estableció el mandato de escuchar a Jesús. De manera similar, cuando el profeta Isaías vio esta nube descendiendo como el rocío de la mañana, observó que la tierra ya no podía ocultar ni la sangre derramada sobre ella ni sus muertos. Esto predijo en una gran medida la enorme reprensión contra el pecado que esta nube traería a la iglesia. Daniel, el profeta del Señor, había visto igualmente que la llegada de este rocío de la mañana provocaría que un fuego de santidad se encendiera en los corazones de los cristianos, evitando así el pecado a toda costa. Este rechazo del pecado a toda costa es lo que constituye el avivamiento del arrepentimiento masivo del fin del mundo. Y aún así, debido a la gran oscuridad de la hora 11, habría una inevitable resistencia del mundo, dirigida hacia una vida santa entre los cristianos. En este caso, caminar en santidad constituiría una reprensión pasiva al pecado del mundo, mientras que la predicación de la santidad se convertiría en un acto activo de agresión hacia los principados y poderes de los reinos de las tinieblas de hoy en día. Esta es la razón por la que Daniel vio a Miguel, el gran príncipe que protege al pueblo de Dios, levantándose en una hora antes del rapto. Es esta temporada de protección divina del Dios Todopoderoso la que permitiría a los devotos cristianos continuar en la búsqueda de la rectitud y la santidad, sin importar el rechazo de la época. Esto será sinónimo de la protección que la nube dio a Israel en el desierto, mientras buscaban implacablemente al Señor, mientras los egipcios los perseguían ardientemente. En referencia al poder salvador de Dios residente en esta nube, lo podemos ver en el libro de Deuteronomios capítulo 29, versículo 2. Moisés convocó a todos los israelitas y les dijo: vuestros ojos han visto todo lo que el Señor hizo en Egipto a Faraón, a todos sus funcionarios y a toda su tierra. Esta poderosa nube que simboliza las alas del águila finalmente constituye el vehículo del rapto al generar un poderoso triunfo espiritual sobre los actuales dioses de Egipto que habían mantenido a la iglesia cautiva al pecado. Miguel, el príncipe que protege al pueblo de Dios, aparece con él en el inicio de esta nube del rocío de la mañana. No es de extrañar de que Josué dijera en el capítulo 24, versículo 7: pero ellos clamaron al Señor por ayuda, y Él puso oscuridad entre ustedes y los egipcios. Trajo el mar sobre ellos y los cubrió. Viste con tus propios ojos lo que les hizo a los egipcios. Entonces viviste en el desierto durante mucho tiempo. Esta poderosa nube que constituye el vehículo del rapto se convierte en la cápsula del rapto que saca a la iglesia de la tribulación. En este caso, Jehová hablaba de la separación de la iglesia actual que se requeriría de las tinieblas de este mundo, a cuyo resultado sería la inevitable tribulación por la rebelión. Al arrebatar a Israel de la esclavitud del pecado en ruta hacia la herencia prometida, esta nube simboliza la envoltura del rapto que sacaría a la iglesia del principio de los dolores del parto. Incluso cuando los dolores del parto empiezan a arreciar, por eso el Señor se refirió a ella como un ser. Lo vemos en el libro de Deuteronomios, capítulo 32, versículo 11. Dice la palabra del Señor: como un águila que agitaba su nido y se cierne sobre sus crías, que extiende sus alas para atraparlas y las lleva en sus piñones. Como la nube agitó a Israel y le hizo añorar la tierra prometida, así se supone que la iglesia está agitada por el rocío de esta mañana, haciendo que añore el rapto, evitando el mal.
Una vez que se haya agitado lo suficiente, la iglesia de Cristo de hoy no tendrá más remedio que anhelar la verdadera fuente de agua viva, como hizo el hijo pródigo en el libro de Lucas capítulo 15, al ser agitado por las migas de pan que dio de comer a los cerdos, provocando así que anhele enormemente el pan caliente que abunda en la casa de su padre. Solo entonces el hijo pródigo se arrepintió y volvió a casa con un anillo de bodas y un vestido. Así es con la iglesia, que esta mañana del rocío agravaría su sed del Espíritu Santo hasta el punto que inevitablemente se le haría volver al Señor en un genuino arrepentimiento. Amados, en este umbral de arrepentimiento, entonces la nube oscura del rocío de la mañana definitivamente exudará gloria alrededor de la iglesia y se convertirá en el vehículo del rapto que eleva a la iglesia hacia la ventana que está abierta en el cielo. Tal borde permite que la nube del rocío de la mañana arrastre a los santos dormidos en el polvo de la tierra, limpiándolos del polvo y la oscuridad que habían marcado su madurez, llevándolos así al rapto. De la misma manera, esta nube también será el poder que transforme a los santos cristianos vivos, traduciéndolos literalmente en seres espirituales inmortales en el rapto. El rocío de esta mañana, que viene como una nube espesa de esta última gloria, no debe faltar en las iglesias que aspiran al rapto. Al hacer el Señor Dios, habrás usado el rocío de la mañana para restaurar a la iglesia a la virginidad de su promesa original, a la imagen y semejanza de Dios, como lo dice la palabra en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 26. Para entonces, el Señor habrá restaurado el cielo juvenil de la iglesia por Cristo, y por lo tanto el cumplimiento de la Escritura que afirma que satisface tus deseos con cosas buenas para que tu juventud se renueve como la del águila, como dice la palabra del Señor en el Salmo 103, versículo 5. La nube del vehículo del rapto simboliza la restauración de la iglesia actual desde el primer Adán hasta Cristo Jesús. El Señor Jesús definió claramente para la iglesia que el único sacrificio que el Dios Todopoderoso busca es el sacrificio de la obediencia. Dios en el cielo anhela ahora mismo una iglesia que emularía a la primera iglesia santa y fiel en Pentecostés, y solo el rocío de la mañana que viene como la última unción puede restaurar la iglesia actual. No solo de vuelta a la pureza de la iglesia primitiva, sino para superar en la gloria del rapto. Esta obediencia que Jesús presentó en la cruz es la humilde obediencia que la iglesia de hoy en día debe de llevar a cabo para ver al muy cuidado y no lucrativo evangelio de la sangre y de la cruz a través del arrepentimiento. Esto es lo que le ganará a la iglesia el tan esperado despegue en el vehículo del rapto de la nube, disfrutando así de la seguridad y protección de las alas del águila, mientras la tribulación muerde a lo grande. No hay mejor manera de decirlo, como lo dijo el profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 31. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán sobre las alas como las alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amados, este vuelo sobre las alas de águila fue la presentación simulada de la iglesia raptada mientras se va de la tribulación. El Señor pide a la iglesia actual que se prepare y que se separe de este mundo pecaminoso para que pueda servirle con justicia sin ser disuadida durante el actual comienzo de los dolores de parto. Es solo entonces cuando ella será llevada al rapto por la fuerza del águila. La majestad de esta última nube de gloria de Dios es conocida desde que incluso el profeta Jeremías le vio venir para salvar a la iglesia mientras desataba la tribulación sobre los rebeldes. Hizo que Jeremías se lamentara diciendo: mira, avanza como las nubes, sus carros vienen como un torbellino, sus caballos son más rápidos que las águilas. ¡Ay de nosotros! Estamos arruinados. Lo dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 4, versículo 13. Amados, la llegada de esta nube de rocío de la mañana no solo expone el pecado para el arrepentimiento,
sino que en esencia marca el inicio del juicio de Dios contra el pecado. Implica que tan pronto como el vehículo del rapto llega para glorificar y arrebatar a la iglesia elegida, se levanta desatando el juicio posterior al rapto que continúa a través de una gran tribulación hasta el día del Señor. Esta descripción de la gloriosa nube de esta última unción como carros, como un torbellino, representa el rapto de los santos elegidos, desde Enoc hasta que Jesús fue llevado a Betania. Por lo tanto, ofrece la mayor esperanza de que como la iglesia de hoy será igualmente elevada a la seguridad del cielo. El arca de Noé había profetizado anteriormente sobre esta iglesia hebrea que será redimida durante la gran tribulación. Por lo tanto, la iglesia remanente de Cristo de hoy solo sobrevivirá en el desierto del arrepentimiento y en su camino al reino de Dios, y por lo tanto tendrá que ser salvada solo por la nube. Amados, preparemos el camino en arrepentimiento, santidad y justicia. El Mesías viene. Shalom. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios. A través de tu programa, Arrepentimiento y Santidad, deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón. Compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.